vamos a entrar de lleno al tema. Los urólogos, pues, en realidad nos dedicamos el 53.8% de la actividad médica de nosotros y quirúrgica en la próstata, ¿verdad? Casi más de la mitad de todos nuestros pacientes adolecen de esta situación y nos buscan por eso. Prácticamente nos llaman ginecólogos de hombres. Y como decía uno de mis maestros del Hospital Rosales, en el tema de la próstata y la enfermedad, el hombre que no cae resbala, ¿verdad? Entonces sabemos que al igual que el sector femenino, en lo del cervix, tenemos un montón de enfermedades que están alrededor de esta situación y que deben ser analizadas por los médicos de cabecera, los médicos familiares y los médicos especialistas. Vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna. Como es un curso de pregrado, vamos a ahondar un poquito en la anatomía. Ya sabemos que está detrás de la sínfisis del pubis, adelante del recto, está gobernada por los músculos elevadores del ano, que es el diafragma urogenital, y esa es la clave de la continencia y la incontinencia en esto. Está pegada con la vejiga, es la principal glándula sexual del varón, y está localizada exactamente en la cuarta porción de la uretra, la segunda porción de la uretra posterior, que es la uretra prostática. Hay similitudes que se han llamado uretra femenina en muchas mujeres y tiene que ver con un sistema glandular muy parecido que puede ser anómalo y puede inclusive presentar hiperplasia, depende del sistema hormonal de la mujer. Así que cuando oigan hablar de próstata femenina es correcto, puede existir el término. Uno de los problemas que tenemos nosotros los urólogos y los pacientes es un gran rico sistema venoso y arterial que hace que esta pequeña glándula, que no llega a ser ni el 0.5% del peso, pueda sangrar en un día aproximadamente hasta 3 litros. Se debe a unas ramas, exageradamente un sinsitio venoso, que es un plexo especial que se llama Santorini, que lo tenemos por encima de la próstata y es lo que le da los problemas. Consta de una sumamente rica irrigación porque evidentemente tiene que asistir al pene durante la erección, durante toda la vida. Igualmente, la reserva venosa y las lagunas venosas son exageradas a nivel del cuerpo cavernoso y se conectan directamente con la próstata y con la vejiga. La irrigación e inervación prácticamente vienen compartidas entre vejiga, próstata, uretra y pene. Los vasos linfáticos, que son las claves para el diagnóstico y para limitar la expansión de los procesos cancerosos de próstata, vejiga y pene, son los ilíacos internos, los sacros, los vesicales y los ilíacos externos. Esta es la clave para entender anatómicamente la enfermedad. La zona glandular es una área externa, la zona periférica, y tenemos la zona central. El área interna tenemos la zona de transición y las glándulas periuretrales y la zona estromal. La glándula está arquitectónicamente diferenciada en estas 3 zonas y en cada zona se caracteriza la patología y sobre todo, como sabemos que casi el 4% de todos los varones podemos llegar a tener cáncer de próstata, es la zona externa o periférica en la que va a dar las señales. Ahí está acomodados la mayoría de nódulos y por eso es el valor aún del tacto rectal a pesar de toda la tecnología que actualmente tenemos. Entonces, esa es la anatomopatología funcional de McNeil. Es el anatomista y el cirujano que pudo describir esta situación. Las glándulas periuretrales son sumamente importantes, contienen el 1% de todo el tejido glandular. Pueden presentar nódulos tipo cáncer, pero clínicamente son de poca relevancia y nos tienden a confundir. Esta es la clave. Ya diferenciada anatómicamente cómo son las zonas, vemos que el carcinoma es periférico, por eso lo podemos tocar a través del tacto rectal. La hiperplasia es en una zona transicional que es la central y por eso se obstruyen los pacientes y se tapan. Recordemos, la zona central está alrededor de la uretra, ¿verdad? La transicional. Y la central casi no tiene ningún tipo de patología porque son pequeñas glándulas y no tienen estroma muscular para crecer.
La prostatitis prácticamente puede estar ubicada en cualquiera de las zonas, que son las tres principales enfermedades, ¿verdad? La hiperplasia, la prostatitis y el cáncer. ¿Para qué sirve la próstata? Pues la próstata en realidad es una maravilla de la sexualidad, ¿verdad? Porque prácticamente capacita a los espermatozoides de manera de que puedan vivir hasta 3 días por fuera del cuerpo del varón, de manera que tengan oportunidad en tiempo y espacio y lugar de buscar la fecundación, ¿verdad? Eso se debe a las enzimas de coagulación que hacen una protección de los grumos que forman el semen en tiempo real, son mayores dentro de la vagina femenina porque tienen unas enzimas profibrinolicina, tienen calcio y las enzimas coagulantes que hacen que esto se genere. El coágulo y el grumo protege al espermatozoide para que pueda llegar intacto hasta su fecundación, si es que existe la oportunidad, según la situación presentada en la mujer. Asimismo, sabemos que el semen es alcalino, en cuanto a su olor es bien notable, ¿verdad? A lejía, pero esto es porque tiene que neutralizar el pH ácido en el cual no podrían vivir la mayoría de espermatozoides durante el coito. A eso se deben estos pHs. Esta es la fisiología en general de la próstata. Sin la próstata, los espermatozoides solo podrían vivir dentro del cuerpo del varón. Sería imposible la fecundación. Ese es el tema de esto. El término HPV hay que entenderlo bien, ¿verdad? Hemos hablado de hipertrofia, hemos hablado de hiperplasia, lo vemos aún en los libros y lo vemos en los autores que hablan de esta situación. Lo que se ha comprobado es que las diferentes definiciones surgen porque el tamaño de la próstata no siempre se correlaciona con los síntomas. Recordar, tener una próstata grande no es indicación de operar, ni tampoco que el paciente esté enfermo. Es como prácticamente el equivalente a las canas en el cabello. Es considerada en la actualidad una enfermedad progresiva, eso ya lo sabemos. Puede crecer hasta 0.2 hasta 4 gramos por año. El promedio es de 2 gramos y no deja de crecer. Y recordemos que aún operado el paciente, exceptuando en la prostatectomía radical por cáncer, el paciente va a seguir presentando la imagen de la próstata, que eso le da muchos problemas a los médicos y a los pacientes porque se operan y la visualizan. Recordemos, próstata siempre va a haber. Lo que se ha resecado es el adenoma. Entonces, y aún estos pacientes, entre 5 a 15 años, pueden necesitar un nuevo procedimiento y puede verse el crecimiento dentro de la ultra, TAC o resonancia magnética o cualquiera de los estudios de imágenes o aún en el tacto rectal. Recordemos también, muy importante, que el estímulo hormonal que hace crecer la próstata es la testosterona. La testosterona tenemos 2 básicamente, bueno 3. La testosterona libre, que es la que nos faculta como varones a hacer todas las cosas propias de la masculinidad. La testosterona ligada a proteínas, que es una pequeña reserva, y la testosterona que no es la correcta, que produce la hiperplasia prostática benigna, es la dihidrotestosterona. Ya se identificaron al menos 5 alfa-reductasas, que son proteínas que hay en la sangre, en la próstata y en el plasma, que pueden convertir la testosterona en dihidrotestosterona. La cantidad de 5 alfa-reductasa se incrementa con la edad. Los pacientes arriba de 40 años empezamos a generar una cantidad de dihidrotestosterona cada vez mayor. Por ende, la hiperplasia va siendo más probable y más frecuente debido a que tiene más cantidad de esta enzima que convierte la hormona en una hormona no funcional que produce todo el deterioro que progresivamente hemos visto en la próstata y en muchos de los sistemas que actúan los andrógenos. Entonces, al principio, el término HPV es una detección microscópica de la hiperplasia. Recordemos, es más frecuente que surjan más células que una célula pueda crecer. Entonces, eso se debe a que la proliferación es del epitelio, del estroma, del músculo liso y de las glándulas. Entonces, el crecimiento de la próstata detectada por examen rectal solo es posible arriba de 30 centímetros o 30 gramos, pero anatómicamente consideramos el crecimiento arriba de 20. Ahora bien, otra cosa, llamar hiperplasia prostática benigna no hay que confundirla con el término prostatismo. El prostatismo es el conjunto de síntomas que el paciente va a tener debido al crecimiento y al deterioro que está presentando por este crecimiento sobre la vejiga y sobre la vía urinaria. Recordemos que la próstata es un tumor. El adenoma es comparativo al mioma en el útero y juntos son el tumor más frecuente con el que cuenta la humanidad, ¿verdad? Sabemos
que a los 90 años el 100% de pacientes vamos a tener hiperplasia prostática benigna. Esta es una progresión, solo tiene que ver con la raza, los genes, la cantidad de hormonas y la capacidad de hiperplasiarse en los diferentes tejidos de la glándula. A los 31 a 40 años, el 8% de pacientes es identificable en hiperplasia prostática benigna sintomática. Esto va incrementándose a los 50 años 20%, a los 60 años 50% y a los 80 años prácticamente del 90 al 100% de los pacientes vamos a tener crecimiento y vamos a tener síntomas. Solo el 50% de los hombres vamos a presentar síntomas severos. Los demás probablemente sean leves o muy ligeros. La mortalidad total por HPV no es tan grande, es nada más 2.3 y es el final del deterioro de la vía urinaria. Pensemos cuando no había medicina ni cirugía, ¿qué es lo que sucedía? Pues el paciente se deterioraba de sus riñones o se tapaba y simple y sencillamente moría en insuficiencia renal crónica agudizada o aguda, y eso era todo lo que pasaba. El otro 3 o 4% de las muertes son relacionadas a cáncer. Sabemos que es el cáncer más frecuente del varón y junto con el pulmón y el colon y el estómago se disputan casi en todas las series de los autores el primero, segundo o tercer lugar. Entonces, lo más llamativo ahora es que la repercusión sobre la calidad de vida, sobre la misión de los pacientes, es lo que más frecuentemente vemos y probablemente no sea de una peligrosidad aguda, exceptuando si es proceso canceroso o si el paciente en realidad ya está bien deteriorado por el crecimiento y la obstrucción. Epidemiológicamente, hemos analizado, se han analizado los autores, todas las razas y los ecosistemas y todo, prácticamente no tiene mucha variación. Probablemente sean los genes y la raza lo que tenga que ver. Y normalmente es la capacidad de hiperplasiarse y la cantidad de testosterona que tenga un hombre. Entre más testosterona tenga un varón, generalmente los tamaños prostáticos y las complicaciones pueden ser más frecuentes. Y sorpresa, también sin índices de virología, como el virus del papiloma humano u otras infecciones crónicas, la propia testosterona es capaz de desarrollar cáncer de próstata en pacientes en los cuales no se puede achacar, o estudios animales que no se puede achacar otro tipo de causa del cáncer. Entonces, esta lámina lo que quiere presentar es que prácticamente las poblaciones casi nos presentamos de igual manera. También en las autopsias se ha visto los mismos porcentajes de crecimiento prostático y se considera que es un mal general. Se habla que los blancos y los morenos tienen próstatas grandes, los hispanos estamos intermedios y los asiáticos son los que tienen próstatas más pequeñas pero fibrosas. Pero prácticamente eso solo tiene implicación quirúrgica, porque aún una próstata de 25 gramos puede dar funcionalmente mucha obstrucción a un paciente, y una próstata de 300 gramos permitir que el paciente esté orinando mejor. Es dependiendo la dinámica y la estructura funcional de la obstrucción, que tiene un factor estático y un factor dinámico que ya lo vamos a revisar. No se conoce con certeza, pero se ha descubierto que la HPV se debe a la proliferación de fibroblastos, no solo hay glándulas, recuerden, miofibroblastos, o sea, el tejido muscular liso, epiteliales, elementos glandulares, que antes se creía que era lo mayor, pero eso sabe que es menos del 30%. Hay un desequilibrio celular entre el aumento del tamaño celular y la división celular y la apoptosis. Cuando estamos jóvenes, la testosterona libre nos mantiene con un crecimiento aceptable y por eso la glándula no se hipertrofia. Cuando estamos envejeciendo los varones, se presenta esta disyunción entre la apoptosis o la muerte celular programada del prostatocito, por decirlo así, y las nuevas células que están surgiendo. Quiere decir que somos más prolíferos de glándulas, células y músculo durante el envejecimiento que cuando es joven. Ya sabemos que en la edad avanzada, el aumento de, ahí es andrógenos, perdón, y metabolitos de la testosterona, como la dihidrotestosterona, que es la culpable directa, el aumento de la actividad y la cantidad de la 5-alfa reductasa, que recordemos que es la enzima que convierte la hidrotestosterona en la dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona, recordemos que es la enzima del hombre envejeciendo. Su interacción con la testosterona induce una síntesis de factores de crecimiento para la próstata. Es prácticamente una actividad como virus, se mete al RNA de la célula prostática y prolifera grandemente. Los factores de necrosis tumoral
que mencionamos ahí se ven disminuidos y la muerte celular programada de la célula prostática tiende a ser cada vez más larga, a menos que tenga cáncer, cuando estamos envejeciendo. Entonces, en resumen, todos estos influjos genéticos, hormonales, ambientales, dan un mayor hiperplasia, o sea, proliferación de las células, de las glándulas, de los miocitos prostáticos y una menor cantidad de muerte. Desde hace como unos 8 o 10 años, quizás más, se metió también la hiperplasia prostática benigna dentro de los factores del síndrome metabólico. Hoy lo sabemos, que los pacientes diabéticos con vasculopatías de cualquier origen, principalmente aterosclerótica, que también los varones y las mujeres podemos tener isquemia pélvica y podemos tener alteración de la 5-fosfodiesterasa natural y también de los factores vasoactivos protectores y que deterioran la vasculatura de la próstata y que eso ocasiona en estos pacientes que están sometidos al sedentarismo, al fumado, a la aterosclerosis, a la hiperlipidemia y a las enfermedades cardiovasculares y a algunos fármacos que alteran el perfil metabólico del paciente, pero principalmente la diabetes y el síndrome metabólico, redundan en un mayor crecimiento porque todos estos factores anteriormente mencionados se potencian con el síndrome metabólico. Entonces la próstata también es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo, con el mal comer, con el descuido de las enfermedades degenerativas y crónicas, ¿verdad? Y con el ocio y la falta de actividad cardiovascular. Aquí únicamente queremos ver la etiología desde el punto de vista histopatológico, que ya se las mencioné, repercute en todas las células musculares, estromales, glandulares y capsulares. Ninguna célula se escapa de esta inducción de la dihidrotestosterona hacia el crecimiento descontrolado. Recordemos, sigue siendo un tumor, aún el adenoma, ¿verdad? Por eso crece descontroladamente. Ahora hablando de la sintomatología o la fisiopatología de la obstrucción. ¿Cómo tiene su origen la resistencia uretral, el flujo urinario? Esto es lo que hemos visto. ¿Por qué próstatas pequeñas se obstruyen los pacientes y próstatas grandes pueden orinar y no tener tanto deterioro de la vejiga ni el sistema urinario alto? Porque tenemos un factor dinámico. El dinámico está mediado por los receptores alfa-adrenérgicos. Ahí se puso al revés. Y el estático es el estructural. Podríamos compararlo, el efecto que le hace la próstata con cualquier río, con una presa hidroeléctrica, que usted la coloca, tiene el flujo. El factor dinámico sería las compuertas. Si usted las abre más activamente, con más fuerza y más amplitud, el paciente aún obstruido puede orinar o puede taparse. Y al revés, si el factor dinámico de los receptores alfa son estimulados o aumentados, la cantidad de obstrucción va a ser mayor. Entonces, el factor dinámico es aquella cantidad de receptores y la actividad de estos receptores sobre las células musculares que le dan el aumento de tono prostático y recordemos que cada año tenemos más receptores, más músculo y por ende más obstrucción. Y el factor estático sería el mecánico o físico, que es la cantidad de glándula que tenemos dentro del adenoma, dentro de la glándula, lo cual obviamente va disminuyendo la luz uretral y va haciendo que el paso de orina sea mecánicamente más obstructivo. Aquí podemos comparar en esta lámina el factor estático, lo tenemos del lado derecho. Vemos el gran crecimiento del tumor prostático. Eso no es cáncer, es adenoma, así crece. Y se ve el deterioro de la vejiga, el engrosamiento. Y del lado izquierdo de su imagen tenemos el componente dinámico, que es la cantidad de receptores, que son los puntitos que aparecen en la próstata y en el cuello de la vejiga y en la uretra, que tienen que ver con el tono del esfínter y el tono del esfínter elástico que es la próstata. Ahí viene la acción farmacológica que vamos a revisar un poco después y la acción quirúrgica que vamos a revisar también después, porque tenemos dos factores. En cuanto a la clínica, que es muy importante, sabemos que los síntomas irritativos y obstructivos urinarios bajos no solo son por próstata, también pueden presentarlo las mujeres y no necesariamente por próstata, así que son bastante inespecíficos. Los obstructivos son excitancia o vacilación, disminución de la fuerza, el calibre y lo largo del chorro, sensación de vaciamiento incompleto e insatisfacción,
tenemos vesical con deseo de regresar inmediatamente o en menos de 2 horas, micción doble, orinar en varios episodios o estadios dentro de la misma micción, y pujo o tenemos para orinar y goteo posmiccional. Sabemos que todos estos síntomas son predominantemente obstructivos, pero pueden haber muchas patologías, no solo la próstata, estrechez de uretra, cálculo uretral, cálculo vesical, cáncer de vejiga, cáncer de meato, cáncer de cuello vesical o estrechez de uretra que pueden presentarlos. También las mujeres los pueden presentar por vejiga neurogénica o alguna otra alteración como infección. Los irritativos son urgencia miccional, poliacuria o poliacuria, nicturia, pesadez y dolor suprapúbico por la distensión del globo vesical. Los signos clínicos que podemos ver, evidentemente, es el examen rectal digital, dirigido hacia la próstata y al esfínter, con un crecimiento liso, firme, elástico, renitente, que quiere decir que regresa, y sabemos que la textura es como la nariz o la región tenada, ¿verdad? Aproximadamente. La presencia de induración debe alertar al médico y al especialista y al urólogo que se puede tratar de un proceso canceroso. Les tengo muy malas noticias. Yo llegué a la residencia de urología y pensaba que el tacto rectal era algo fácil de evaluar. En realidad no. Debe ser un acto repetitivo, debe ser un acto comparativo con alguien que tenga experiencia y comparativo con los estudios que tengan a la mano, de manera que ustedes puedan hacer una correlación. Porque es mentira que alguien que nunca ha hecho un tacto rectal va a poder tener bastante experticia en cuanto al volumen. Lo más fácil es la consistencia. Así que los animo a que eso, cuando sea posible, se ensaye, ¿verdad? Con mucha prudencia y respeto por el pudor del paciente, pero es un acto necesario como para tener experticia. ¿Y por qué es esto? Porque a pesar de tener resonancia en cualquiera de las variantes que quiera, TAC, PET scan o cualquier otro tipo de estudio de centellografía, ultrasonografía, en cualquiera de las modalidades, sabemos que al final, en un lugar X de cualquier país del mundo, lo que usted va a tener es al paciente, la próstata y el dedo. Entonces debemos entrenarnos en esta situación, a pesar de que el mundo cada vez es más tecnológico. Ahí se ve prácticamente lo que podemos ver. Recordemos que con el tacto rectal solo podemos tocar lo máximo, el 35% de la glándula, una glándula pequeña. De una glándula grande probablemente menos. Entonces es como agarrar una carretada de arena de una playa y hacer un examen. Entonces requiere mucha experticia, ¿verdad? Ahí tenemos también las imágenes de la actitud de los varones. Lo principal es la mucha frecuencia miccional durante la noche y la insatisfacción. Las cosas más complicadas son el residuo vesical. El residuo vesical establece funcionalmente el diagnóstico imaginológico y objetivo de la obstrucción. Cuando un paciente ostenta más de 60 ml en el ultrasonido posmicción, sabemos que está mecánicamente obstruido a un grado de una afección importante que debe ser tratado y ayudado. La historia clínica, ya sabemos investigar síntomas obstructivos irritativos urinarios. Clínicamente se ha utilizado el índice americano, o sea, de la American Urological Association, que es, le llamamos IPSS. Así también el examen de orina. Recordemos que el examen de orina, no solo en urología, es una ventana amplia que tiene un sinfín de parámetros para diagnosticar enfermedades sistémicas, renales y urinarias. Recordemos que debemos agotar todos los parámetros que un examen de orina tiene y dedicarle el tiempo necesario para aprenderlo. También de trascendental importancia, a mucho orgullo para los urólogos, el antígeno prostático específico, a pesar de tener detractores ya en ciertos estudios sobre su eficiencia, es el marcador tumoral más específico y sensible con que cuenta la humanidad hasta en este momento, y es bastante fácil, no es tan barato, pero es en realidad, dentro del punto de vista del screening o tamizaje, es superior al tacto rectal para establecer el riesgo de un paciente en cualquier de los 4 estadios del cáncer. El estudio del examen de orina del APE es un estudio de laboratorio básico. Los estudios de imágenes, ¿cuáles son? Pues el ultrasonido prostático, que hoy ya sabemos que es de oficina, es de escritorio. El ultrasonido ya es potestad de los médicos desde hace 30 años, ¿verdad? Y la ultrasonografía clínica es absolutamente necesaria para la evaluación de nuestros pacientes urológicos y abdominales. Tenemos cosas pues, más tecnológicas y evidentemente más costosas,
como el TAC o la resonancia magnética, que estas ya tienen cierta indicación por especialidad o por patología. Tenemos la cistoscopía, que es el procedimiento invasivo, diagnóstico y terapéutico más frecuente de los urólogos, pero también requiere una indicación precisa, no es para todos los pacientes, sino que los que plenamente presentan un patrón errático de micción o complicaciones asociadas con infección, retención, sangramiento o posibilidad diagnóstica a través de cistoscopía de un desorden mayor. Solo se recomienda para adoptar conducta quirúrgica. Pruebas adicionales, el perfil urodinámico. La urodinamia es una prueba, así como el electroencefalograma y el electrocardiograma para el cardiólogo y el neurólogo. Nosotros tenemos esta herramienta electroneural que nos dice cómo es el comportamiento normal de la vejiga, el esfínter y la próstata, como para sospechar enfermedades neurológicas que pueden alterar el tracto urinario. Es sospecha de enfermedad neurológica, no se debe negar. Y también tenemos lo que se llama flujometría, que es la medición del flujo del paciente versus el tiempo, que nos da la normalidad o anormalidad y también nos puede dar un indicativo de problema. Dicho sea de paso, la flujometría tiene que ser más de 20 centímetros cúbicos por segundo. Abajo de 20 consideramos que el paciente, hombre o mujer, está obstruido. Este es el IPSS, el Índice Internacional de los Síntomas Prostáticos, que lo ideó la American Urological Association. Es un test que lo puede tener uno en la clínica y lo puede pasar. Todos tienen que ver con la calidad de vida y preguntan cuántas veces orina en la noche, cuántas veces vacila, con qué frecuencia, la dificultad, ha tenido que posponer la micción, no puede detener la micción, toda la pregunta en el último mes. Y luego la última calificación es sobre la calidad de vida. Esto es solo el paciente, usted se lo puede pasar en la sala de espera o lo puede hacer en el consultorio y ya usted llega con la idea más o menos sintéticamente de cuál es el problema. Síntomas leves puede tener cualquier paciente, hombre o mujer, de 0 a 7 puntos. El moderado es de 8 a 19 puntos y el grave es arriba de 20. Si la patología es prostática con IPSS arriba de 20, es indicación quirúrgica, o si la patología es moderada, de 8 a 19, es indicación médica de empezar los fármacos. Y si es leve, de 0 a 7 puntos, el paciente, aunque tenga próstata grande, está completa y funcionalmente sano. Ahí tenemos el ultrasonido, que es una herramienta versátil que no tiene efectos colaterales, principalmente si lo practicamos vía abdominal, porque el rectal sí tiene efectos colaterales: sangrado, dolor, molestia, pudor, dependiendo el nivel educativo y el ademán de machismo que podemos tener dentro de la sociedad, pero es sumamente útil, ¿verdad? Nos da el tamaño, el volumen, la repercusión sobre la glándula. Casi nunca se puede diagnosticar cáncer por un ultrasonido, requiere mucha experticia y que el tumor esté bien, con mucha invasión. Así que para volumen, tamaño y relación. El volumen prostático arriba de 30 ml es diagnosticado casi por cualquier persona con cierto grado de experticia. O sea que es sumamente fácil al entrenarse. La farmacología de esto, recordando nuevamente, teníamos el factor estático, que es el tamaño del adenoma, y teníamos el factor dinámico. Entonces, aquí tenemos los fármacos. Los fármacos van a ir a mejorar la micción y a detener la proliferación del tumor adenomatoso. Los fármacos son bloqueantes de los receptores alfa 1, alfa 2 y se sigue investigando, ¿verdad? Entonces, estos receptores tienen que ver, recordemos, con la presión arterial central y sistémica. Entonces, tienen efecto cardiovascular. Pero la próstata, la uretra y la vejiga tienen exagerada cantidad de receptores, y entre más viejos estamos los varones, más receptores va a tener, y por ende, todo estímulo alfa adrenérgico va a llevar a obstrucción. Entonces, damos los bloqueantes para que se libere esa tensión y puedan ocuparse. Aún se está ocupando alfusocina, doxazocina, fenoxibenzamina, prazosina, silodocina y terazocina. Los más usados en El Salvador probablemente será terazocina, la tamsulosina, que ya tiene bastantes años, y la silodocina, que ha sido introducida recientemente. Aquí tengo otros dos fármacos. Sorpresa, ahí está el tadalafilo, que es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa que se iniciaba su uso para la disfunción eréctil. Es el tercer fármaco inhibidor de 5-fosfodiesterasa
que fue aprobado por la FDA y otras sociedades de urología, como de Asia y de Europa, para el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Pero por qué está ahí en próstata? Recordemos que el factor metabólico y vascular de la próstata, la isquemia endotelial, también afecta a la próstata y podemos tener mejoría de esto usando un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa por largo tiempo. Esto linda con un uso de un fármaco que es sumamente caro, ¿verdad? Y los estudios apuntan hasta una mejoría de un 30-40%, oiga bien, en el crecimiento prostático a largo plazo y en la mejoría de la calidad de vida y la sintomatología. Tenemos otros fármacos también dentro de la terapéutica, el armamento, el arsenal terapéutico armamentista contra la próstata, que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Ya vimos, ¿verdad?, que nuestra testosterona nos va jugando una mala pasada con el pasar del tiempo y cuando estamos envejeciendo se eleva la 5-alfa reductasa. Pues tenemos inhibidores para la 5-alfa reductasa que también se pueden usar por largo tiempo o por corto tiempo y eso sí disminuye el tamaño del adenoma hasta en un 30-40%. Entonces, genial, ¿verdad? Sí, el problema es que anulando la testosterona también anulamos los efectos buenos de la testosterona y mucho más a una edad avanzada pueden dar un climaterio masculino acelerado o disfunciones sexuales. No es todos los pacientes, pero tiene que ser dado y analizado responsablemente con ciertos parámetros metabólicos, sexuales y funcionales para los varones que se van a someter a estas terapias a largo plazo. Pero sí están autorizadas y están aprobadas por todas las sociedades de urología del mundo. Entonces recordemos, tenemos bloqueo alfa, bloqueo de la 5-fosfodiesterasa y tenemos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que son para disfunción eréctil, pero también pueden ser usados para la prevención y tratamiento de la hiperplasia prostática. En cuanto al tratamiento médico. Aquí los tenemos, los inhibidores del 5-alfa reductasa, dutasteride y finasteride. Pueden reducir hasta un 40% del volumen, reducen 50% la sintomatología, la dosis es de 5 miligramos al día y la dutasteride es de 0.5 miligramos al día. Un tratamiento combinado también se puede hacer en las 3 versiones, puede ser los 3 fármacos, pero es sumamente caro, pero la Seguridad Social o los ministerios pueden darlo, ¿verdad? Y es de valorarlo en cada paciente. Ahora bien, indicaciones absolutas de operar. Retención urinaria resistente a tratamiento médico, divertículos vesicales grandes por degeneración de la vejiga, hematuria macroscópica recurrente, insuficiencia crónica por obstrucción prostática. La extirpación transuretral de la próstata, ya sabemos, ¿verdad?, cómo es el procedimiento. Hoy, acuérdese, es una adenomectomía, no es una prostatectomía. Solo para cáncer temprano en estadio 1 y 2 podemos hacer prostatectomía radical, que ahí sí quitamos todo. Las demás van a ser adenomectomías desobstructivas que quieren alterar el factor mecánico y el factor dinámico. Entonces, la prostatectomía abierta, la incisión transuretral de próstata y la extirpación transuretral de próstata, ya sea por cualquier sistema monopolar, bipolar y cualquiera de los láseres que se conocen en el mundo. Aquí tenemos unas imágenes de la resección transuretral, que puede ser monopolar o bipolar, aún es el gold standard, ¿verdad?, en el manejo quirúrgico endoscópico, a próstatas que pueden llegar hasta 80 gramos. La adenomectomía abierta, robótica o laparoscópica, también es un método que se está ocupando. Hay bastante versatilidad y permisividad en todas las sociedades del mundo respecto a esto, y últimamente la cirugía abierta ha perdido boga, pero es aceptable dependiendo la capacidad técnica y la tecnología que se encuentra disponible en cada lugar. Ahí vemos un efecto de la TUVIS o la vaporización con plasma, es la RTU bipolar, ¿verdad? Y la vaporización bipolar, que prácticamente es el gold estándar en salino, porque previene muchas de las complicaciones de la cirugía monopolar, que era la absorción de agua y el síndrome de resección transuretral, era una hipervolemia con hiponatremia. Los láseres y la tecnología lo que han venido es a que pacientes con mayor grado de peligrosidad hematológica, como anticoagulados, los que le dan
activadores del 10 activado, como rivaroxaban y su familia, aún heparina, pueden ser manejados con los láseres o con la bipolar, con el plasma, hasta cierto punto de peligrosidad y no se debe suspender este tratamiento. La incisión transuretral de próstata también es un método diferente, es una resección, que es quitar adenoma, y una incisión, que es solo romper la cápsula y el adenoma. Eso se prefiere para los pacientes más jóvenes, donde no queremos alterarle su sexualidad, porque una RTU puede producir de un 6 a un 12% de disfunción sexual. Recordemos que no son jóvenes los que se operan, pero hay pacientes de 45, 46 años que puede, por su tipo de crecimiento, someterse, y es preferible esta técnica. La prostatectomía abierta son para glándulas mayores de 80 a 100 gramos, y cuando no tenemos robot, ni la paroscopía avanzada que pueda hacer este procedimiento. Todavía es aceptable. Hay varias técnicas: transvesical, transprostática o técnica de Milling, y la transperineal, que prácticamente no se usa en muchos lugares del mundo. La prevención. Sabemos que es una enfermedad metabólica la próstata ahora, más una enfermedad endocrinológica, más una enfermedad vascular, más una enfermedad genética, más una enfermedad ambiental. Mantener el peso ideal o cercano a él. El índice de masa corporal debe mantenerse abajo de 20. Dieta baja en grasas para no generar síndrome metabólico. Y proteínas de origen animal de baja calidad hay que quitarlas. Investigación de hiperplasia prostática benigna en los pacientes mayores de 50 años y mayores de 40 con sintomatología o genética de cáncer, pueden llegar hasta los 35 años. Paciente con un volumen prostático mayor de 30 cc, ya se puede declarar que es una hiperplasia prostática benigna. Y cuando el antígeno prostático específico, que recordemos, es de 0.4 a 4 nanogramos por mililitro o decilitro el conteo, pero no es cierto. Un paciente de 40 años con 1.5 de PSA es un paciente en riesgo, porque es demasiado, pero en general es de 0 a 4, pero se debe estratificar el riesgo dependiendo de la genética, los antecedentes del paciente y la edad. Asimismo, el PSA está alterado. No es lo mismo una próstata de 200 gramos que una próstata de 50 gramos. También de eso va a depender el PSA, pero son las valoraciones básicas que hay que llevar a cabo durante el diagnóstico. Hasta aquí llega la ponencia de nosotros. Agradezco la atención, la espera y la disculpa de los problemas técnicos que tuvimos. Y espero que hayamos clarificado algunos conceptos básicos que en clínica suceden, ¿verdad?